Importante entonces que no solamente los que nos reunimos en este lugar, sino la iglesia en su totalidad pueda entender que cuando hablamos de la palabra llamado, no sé si a usted le pasaba, a mí y a los que estaban a mi alrededor, hablar de llamado era ir a predicar en una iglesia, ir a hacer las funciones de pastor. Eso era lo que se me ocurría a mí y lo que se le ocurría a los que estaban a mi alrededor. Pero la palabra llamado no solamente significa llamado a ser pastor o llamado a desarrollar uno de los 5 ministerios que están en la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No solamente eso, por el contrario, antes de, y no me canso de decirlo porque el Señor me empuja y me dice dígalo de nuevo. Escuche, he ahí el problema que hemos tenido en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, cuando se tomaban personas inmaduras, sin haber iniciado el primer llamado, la respuesta al primer llamado, sin haber entendido la magnitud de la primera parte del llamado en el cristiano, que es a ser diferente, que es a ser transformado, que es a vivir el proceso de conversión, aprender a hacer lo bueno. Una persona que no había renunciado a sus reclamos, una persona que no había renunciado a sus quejas, a la percepción de injusticia, y se llamaba para que fuera a pastorear un grupo de personas que lo único que iban a hacer era meterlo en un conflicto peor a esa persona que salía sin preparación, que salía a tratar con el carácter sin formar de una cantidad de personas que lo único que iban a hacer era poner de manifiesto la inmadurez de ese ministro. Entonces, al no entenderse que la primera parte del llamado está en ser transformado, en ser cambiado, en que se inicie ese camino de la perfección. No estoy diciendo que al ministerio, a uno de esos 5 ministerios hay que llegar perfecto, no, pero sí en un camino bien adelantado. Y lo estamos viendo. Quiero que estudie conmigo algunas palabras de ese texto de primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde la Biblia dice: si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, y usted se va a dar cuenta que obispo, pastor, hermano, no tiene ninguna diferencia. Y allí entonces nos daremos cuenta si alguien podría salir inmaduro, si alguien podría ir a hacer el trabajo ministerial de predicar a las almas, de dedicarse a dar consejo, dedicarse a ministrar a un grupo de personas, a enseñarles, a mostrarles el camino en un estado inmaduro, en un estado terrible, tal vez emocionalmente hablando, herido, con las consecuencias del rechazo, con amargura. Miremoslo y entonces recuerde, ya estamos entrando en la segunda parte del llamado, que es ir a predicar a una congregación o de alguna manera salir a cumplir con uno de los 5 ministerios que está en Efesios capítulo 4 versículo 11, el mismo que ayer leímos y que dijimos que esos 5 ministerios van a ser usados por Dios, deberían ser usados por Dios. El propósito de Dios es usar uno de esos 5 ministerios, todos los 5 ministerios, para perfeccionar a la iglesia. Y la pregunta aquí nos la hacíamos anoche: ¿cómo es posible que Dios pueda perfeccionar un grupo de personas a través de una persona que no ha iniciado su proceso de perfeccionamiento? ¿Cómo podría Dios, a través de una persona inmadura, madurar un grupo de personas sobre las cuales está Él pastoreando, dirigiendo? Esa pregunta es buena que nos la hagamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo número 1 en adelante. Y vamos a tratar solo de mirar las palabras que más nos parezcan desconocidas. Palabra fiel, fidelidad, alineada con el propósito de Dios. Si alguno anhela obispado, ¿qué es la palabra anhelo? La palabra anhelo, y voy a ser muy práctico, voy a ir adelante. La palabra anhela
37:13 significa estirarse uno mismo, es decir, esforzarse por. Si alguno se está esforzando por un ministerio, dice, si alguno anhela obispado, quiero que escuche el significado de la palabra obispado, 19:84, inspección para alivio, o sea, es una persona que está a cargo de otros, que está inspeccionando la vida de otros. Eso quiere decir en la Biblia, dice, por implicación, superintendencia. La palabra superintendencia es, super significa estar por encima de. Por eso los púlpitos desde el Antiguo Testamento o las tarimas se hacían más arriba, para que el que está ministrando la palabra tenga la visual de todos los que están allí reunidos. Super significa por encima. Intendencia significa control. Un control desde arriba, un control mirando todo lo que está pasando. Dice, por implicación, superintendencia, específicamente episcopado cristiano. Eso significa la palabra obispado. Palabra fiel, si alguno desea alcanzar el ministerio, buena obra desea. Pero es necesidad, implica, hermano, que no hay otra forma de alcanzarlo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Detengámonos ahí. Miremos muy rápidamente, tratemos de avanzar mirando lo que significa esas palabras del versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ayer les decía un poquito qué significa la palabra irreprensible. La palabra irreprensible, 4:23, significa no arrestado. No arrestado, es decir, por implicación inculpable, sin reprensión. Venga, le explico aquí algo. No que no cometa errores, no, sino que cometió el error y se corrigió. De tal manera no lo tienen que denunciar y no tiene que terminar en una cárcel. ¿Lo está entendiendo? ¿Cómo dice allí? Ponga ese significado, por favor. Dice, no arrestado. Póngale atención a eso. No perseveró en el error, en el pecado, hasta el punto donde tuvo que ser arrestado. Le quitaron la libertad porque ya es un peligro para la gente. ¿Sabe una cosa, hermano? Es doloroso escuchar historias donde ministros se aprovecharon por esto mismo, porque no se prepararon como personas maduras, sensatas. Aquí nos estamos dando cuenta. Y hoy su iglesia no sabe qué hacer con él, porque abusó, porque se aprovechó, porque en muchas áreas de la vida de los hermanos le tomó el dinero a uno, tomó la mujer del otro. Impresionante, hermano. Digo yo, y vergonzoso. Pero porque no se ha tenido la visión, la visual, de preparar en su carácter, también lo dije ayer, lo repito hoy, porque no, la iglesia cristiana y los que nosotros podemos llamar como personas encargadas, las autoridades en este país y en todos los países de Latinoamérica, no habían podido entender, identificar o reconocer que hay que preparar a la persona que va a ir a predicar, formándole, o más bien, yo le llamo reformándole su carácter, en un carácter cristocéntrico, en un carácter alineado con la palabra, en una madurez cristiana, escuche, en una personalidad semejante a la del Señor Jesucristo, que aquí lo dijo. ¿Recuerda lo que dijo Efesios capítulo 4, versículo el 13? Hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, a la medida de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? Listo. Aquí entonces está diciendo no arrestado, es decir, por implicación inculpable. No, cometió el error pero se corrigió. Nadie le puede comprobar que él permaneció en el error, que ahora es un delincuente. No, nada. Inculpable, sin reprensión. Y lo más triste es que por la ignorancia de la iglesia, entonces se creó
alrededor de nosotros los ministros, los pastores, se creó un temor, se creó, óigame, algo que el diablo quiere y le ha gustado, un ambiente de impunidad. No, aunque esté haciendo lo más terrible, déjelo quieto. No. Tocarle el manto al ungido. ¿Cuál ungido si es un sinvergüenza, hermano? No, perdóneme. Si le está comprobado el delito, si le vació la tarjeta de crédito a uno o dos hermanos y ahora no quiere responder, ¿ah? Pero le repito, esto es culpa de aquellos que han determinado o que recibieron la función de ser cabezas en la iglesia cristiana de Latinoamérica. No formaron el carácter antes de pensar en mandar ese muchacho, en mandar esa persona, esos esposos a pastorear. No pensaron en el carácter. Y sabe una cosa, yo no sabía, yo no era consciente de lo que hoy estoy consciente. Y desde el primer momento que llegué a la iglesia cristiana, empecé a darme cuenta que lo que le hacía falta al cristiano era ser formado en su carácter, para que ayunando y orando no robara, no mintiera, no se airara, no insultara a los demás, no menospreciara al pecador. El carácter, hermano. Yo le pregunto algo. Entre Sansón y José, usted, teniendo en cuenta que Sansón tenía fuerza, la unción del Espíritu Santo, era una persona imparable, impresionante en hechos poderosos, se echó sobre sus espaldas la puerta de una ciudad, con la mandíbula de un animal mató 1000. José, ¿qué? En una cárcel, esclavo. Al final, sí, un administrador de un reino, gobernador. ¿A usted quién le atrae más? Yo un día le hice esa pregunta a los muchachos: ¿la unción de Sansón o el carácter de José? Claro, hermano, claro. Es que eso es lo que pasa, hermano, es que eso es lo que pasa. Hoy en día Dios le seguirá dando su unción y sus dones a todos. Si usted no lo cree, pues usted los tiene ahí inactivos, escúcheme, usted los tendría ahí inactivos, pero los dones, el llamado, el ministerio está en todos. El problema es que el carácter hay que formarlo. Otra vez, los dones Dios los da a aquel que empieza a predicar, a aquel que empieza a interesarse por enseñar a los demás. Dios da los dones. Y si empieza a orar por la enfermedad del uno, por la necesidad del otro, pues Dios le da milagros, no hay problema. Oiga, escuche esto, pero el carácter hay que formarlo. Porque imagínese usted, esa unción, esa presencia de Dios sobre Sansón, con ese carácter, hermano, que primero una prostituta, luego una mujer filistea, luego Dalila. Y José, ¿se imagina Sansón en el aposento de Potifar? De eso le estoy hablando, hermano. Que hoy en día, sí, vemos muchos hechos poderosos, pero detrás de esos hechos maravillosos hay una mujer herida, una familia lastimada, un hombre que no fue formado, hermano. Y no le estoy echando la culpa a esas personas así. Repito, los encargados de enviar a esos hombres y mujeres nunca pensaron en que era necesario cerciorarse de que el primer llamado, ni siquiera sabían que había un primer llamado. El primer llamado de Dios es a la transformación del ser, al perfeccionamiento del carácter, a la reforma de ese carácter. Ellos no se dieron cuenta. Le vieron dones, le vieron unción como a Sansón. Vaya, ocúpese de una iglesia, vaya. 17 años, les conté yo alguna vez, tenía Héctor Andrés.
cuando el Señor se manifestó de una manera tan impresionante en una vigilia? Sin micrófono, en un lugar más o menos de 800 metros cuadrados, tal vez 600 metros cuadrados, con algo así como 300 personas en una vigilia, orando sin micrófono, y Dios manifestándose en esas personas, liberaciones y todo eso. Al otro día le tenían iglesia para mandar a ese muchacho al pastorado. Dios mío. ¿Y sabe cuánto se demoró el Señor? Y me usó de alguna manera a mí en algunas áreas. ¿Cuánto se demoró el Señor para decirme: Héctor, ¿está listo? ¿Sabe cuánto? 17 años. 17 años. No, que es un desperdicio, que cómo así, que no sea egoísta, pastor, cómo no va a dejar que su hijo mire el ministerio tan hermoso. Sí, la segunda parte del ministerio está lista, ya Dios nos la mostró. Y de hecho ese día le dije a mi esposa: apunte esta fecha, porque hoy el Señor nos está mostrando un ministerio. Pero ¿sabe qué? Primero tiene que madurar su carácter, primero tiene que ser una persona confiable, primero tiene que ser una persona que ame y tema al Señor por encima de todo. Porque él así muchachito, así inmaduro, se va al ministerio, quién sabe a cuántos dañe. Claro, eso es. Y mire cómo la Biblia está diciendo: usted quiere ministerio, sí, claro, no hay problema, buena obra desea, está bien su anhelo, está bien que se esfuerce por eso, pero escuche, usted tiene que ser una persona que se corrija fácil. ¿Qué sigue diciendo? Irreprensible, marido de una sola mujer. Eso no tiene vuelta. Que no esté por ahí mirando a las hermanitas, que no esté por ahí mirando a las de la calle, que no esté por ahí teniendo amistades especiales. Dice, sobrio, la palabra sobrio, circunspecto, prudente. Entonces yo digo, ¿qué es circunspecto? Listo. Circunspecto significa mirar alrededor. Entonces la palabra sobrio es una persona que, dueña de sí mismo, está pendiente de todo lo que está pasando alrededor, y dice que es prudente, una persona atenta a lo que está pasando y es prudente. La palabra prudencia significa inteligencia, significa sabiduría, hacer las cosas con cordura. Así que sobrio significa circunspecto, prudente. Ahora, dice la Biblia, sobrio, prudente, como que redunda. Prudente significa 49:98, seguro, sano de mente. Oiga, como tiene que salir una persona al ministerio, sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, dominio propio, no que va explotando porque alguien le dice algo, va explotando y entonces no, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión. Hermano, y entonces conocer esas personas que se querían salir de la ropa, hermano, y veían que alguien estaba haciendo algo que alguna persona de esas habitantes de calle quería meterse a la fuerza. Hermano, y se llenaban de una ira. Le cuento algo, no le vayan a decir a nadie. Cuando yo llegué aquí en el 2004 como ayudante, en el cuartico donde se tiene la planta, ahí habían 2 garrotes. Y yo pregunté, ¿para qué es esto? Y hay personas que estaban en ese tiempo y que pueden dar fe que es verdad lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué es esto? No, porque es que a veces los habitantes de calle quieren meterse aquí, es que a tomar agua, y quieren forzarlo a que le presten los baños, porque los baños quedaban ahí en esa parte, entrando. ¿En serio les dan garrote? Y hermano, aporreando la carne, cuando la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cómo dice la Biblia? Nuestra lucha es contra esa persona. No, contra los demonios que quieren, que dominan esas personas. Pero entienda esto, que la Biblia nos lo enseña y que nosotros hemos aprendido. A ese hombre lo amo y estoy dispuesto a servirlo. Pero demonio, tú que quieres utilizar a ese hombre, te recuerdo que tengo autoridad sobre ti. Y eso se lo he mostrado con pruebas de que es así. Cuando uno está dispuesto a servir a la persona, ese demonio no lo puede usar contra ti, no lo puede.
Entonces, mire la capacidad, la calidad, la madurez de una persona. Sobrio, prudente. La palabra prudente es determinante aquí, en que no cualquiera puede ir a atender un grupo de personas o a querer enseñarle en su inmadurez para que le diga: no, hermano, es que ¿sabe qué? Uno es manso pero no menso, y a la hora que le toque use el evangelio muscular. No, de eso no. Oiga, y no se explican por qué Dios no les manda personas, y las que llegan se van heridas, lastimadas, ofendidas, porque tiene que ser, escuche, seguro, sano de mente, y esto tiene todo que ver con la sanidad interior. Para los que no les gusta la sanidad interior, una persona que no tiene sano su interior, que todavía tiene amargura, que todavía tiene odio, que todavía tiene resentimiento, que todavía sufre de ira, que todavía, hermano, percibe injusticia a su alrededor, ese ni salvo es, y está llevando adelante un ministerio. Dice, sano de mente, seguro, sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo. Ahí está en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, óigame, que dice templanza. Esto es dominio propio, templanza. Es una de las cosas que Dios nos da, pero que muchos ni siquiera se enteran de qué es eso y siguen siendo mal genios, siguen siendo atravesados, acelerados, impulsivos, y se justifican en Dios y dicen: no, es que el Señor, yo soy una persona con templanza. Y la templanza, ellos creen que es ponerse como una cuerda de guitarra de la ira, templado así, y decir cosas y no, eso no es. No es. Templanza no es eso. Es por el contrario, la capacidad de dominar las emociones y las pasiones. Oiga, seguro, sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión. No se apasiona por las cosas, no se apasiona dando una opinión. De hecho, usted y yo no deberíamos tener opinión. ¿Qué opina? No, yo dañé el opinador, lo que diga la Biblia y punto. Y si la Biblia no dice nada, yo callo. Pero si la Biblia dice algo, yo digo lo que dice la Biblia. Eso tiene que ser así. Entonces, prudente, estamos allí en prudente. Decoroso, esa palabra a veces no la entendemos. La palabra decoroso significa ordenadamente, es decir, decoroso. ¿Qué significa? Que la persona debe ser ordenado en su vestir, ordenado en su comer, ordenado en todo lo que hace. Una persona que adorne el lugar donde está. Le voy a hablar no de pastores ni de cristianos, le voy a hablar de músicos, y los músicos me perdonan, por favor. Yo recuerdo que aprendí cosas en la música porque yo nunca pensaba, la primera vez que salí con una orquesta, estando yo muchachito, digamos 21 años, salí por primera vez con una orquesta y todos muy bien vestidos, ¿no? Todos bien vestidos, aleluya. Ellos estaban allí y tocamos la primera presentación, y entonces llegó la hora de la comida. Y la comida era una charola así inmensa con una cantidad de carnes picadas, ¿no? Y todo lo que es papita, todo eso. Y el tipo, el mesero, viene así y nos llama. Dice: todos por favor a la mesa de la orquesta, y todos se fueron con él. Pero cuando él llegó a la mesa, la charola no iba ni media. Los músicos hacían así, iban metiendo en el saco, iban metiendo en los bolsillos. ¿Sabe cómo quedamos oliendo? ¿Sabe el olor a comida para la siguiente presentación? Entonces, precisamente, la palabra decoroso es no hacer eso. Es una persona ordenado para comer, ordenado para vestir, ordenado para llegar a tiempo. Es que a veces uno como pastor se le mete a la cabeza que uno puede hacer lo que le da la gana. No, que Dios nos guarde, hermano. Terminar el culto cuando quiera. Es que eso, hermano, escúcheme. Yo conocí personas que, según decía en la puerta, según decía en el orden,
cultos de 6:30 a 8:30. Pero a las 8:30 el pastor apenas estaba calentando, apenas estaba poniéndose como emocionado. Y llegaban las 9, hermano. Y yo, que el Señor me enseñó a ser como ordenado, no, ya tenía un ombligo que me brotaba la camisa. Dios mío, 9 de la noche y él apenas estaba pensando en hacer el llamado. Pero entonces en la reflexión se llevaba otros 15 minutos y me di cuenta de pastores que se les fue quedando la iglesia vacía porque llegaron a un lugar de mucha bendición, pero empezaron a tratar las personas como quisieron, sin ese orden, sin ese decoro, y terminaban el culto a las 10 de la noche. Los maridos no volvían a dejar ir a su esposa a la iglesia, no, porque escuche, ¿qué sentido tiene de 8:30 a 10 de la noche? ¿Qué relación tiene? No, hermano. Entonces, la persona decorosa es ordenado, es una persona que vive su vida ordenadamente. Todo lo que hace lo hace ordenadamente. Y es un mandamiento, ¿no? Primera carta a los Corintios 14:40. Primera carta a los Corintios 14:40. Imagínense lo que nos está diciendo la Biblia en cuanto al estado en que debe salir un ministro a pastorear una iglesia. Primera carta a los Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden, ordenadamente. Él no nos dijo, vea, oren 10 minutos, 15 minutos, media hora. No. No nos dijo, hagan alabanza 5 minutos, 15, 20. No. Él dijo, mire, usen la creatividad, pero todo lo que hagan, háganlo decentemente y con orden. Ahí está. Otra vez, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y dice: pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Por favor, póngale cuidado a esta palabra, hospedador. Que quiere a sus huéspedes. ¿Sabe qué está diciendo? No que usted meta a la gente en su casa, por favor, entiéndalo. Muchas personas entendieron que ser hospedador es que llegaba un hermano que nadie conocía, una hermana que nadie conocía. Hermano, usted no tiene una. Sí, hermana, mire, para que le dé hospedaje. Hay que ser hospedador. Espérese. Muchos de ellos tuvieron malas experiencias. Pastor, mire, ese hermanito que vino, esa hermanita que vino de tal parte y que nos pidió que le diéramos hospedaje. No quiero pecar, no quiero pensar pero se me perdió tal cosa, pero se me perdió tal otra. Otras son cosas que yo he escuchado. No, que la hermanita se metió al baño y no salió en toda la mañana. Mi hijo se tuvo que ir para el trabajo, allá orando, allá en el baño, agarrada de la oreja. Mi hijo no se pudo bañar en esas casas viejas que no hay sino un baño. Sí, en esas mismas. No, se tuvo que ir sin bañarse para el trabajo porque, imagínese, la señora allá. Y una cantidad de cosas en desorden. En desorden. Dice así: hospedador, que quiere a sus huéspedes. ¿Sabe quiénes son los huéspedes? Los que están en la iglesia, los que vienen a escucharlo, aquellas personas que usted invita siempre para que se edifiquen juntamente conmigo. Eso. Dice, que quiere a sus huéspedes, es decir, hospitalario, que no trata mal a las personas que están en la iglesia, que no trata mal a las personas nuevas, que no empieza. En otro tiempo era así, hermano. En otro tiempo veían a una persona, llegaba nuevo, escúcheme, llegaba porque alguien lo llamó y tenía su collar aquí, su gargantilla con una crucesota o con cualquier cosa. Si pasaba aquí adelante, lo primero que hacía el ujier más grande era enredarse en la mano eso y ¡tarán!, se lo arrancaba. Eso es ser hospedador, ¿sí? Hospitalario. Eso es tratar bien a sus huéspedes. La persona bien invitada y lo tratan mal y le deja un rayón ahí en el cuello, hermano, y le deja hasta una herida. No, hermano, no. Dice entonces, hospedador, apto es capacitado, apto para enseñar. La palabra hospedador
5382 está compuesta de dos palabras. La palabra filos, xenos, filoxenos, así suena en el griego, filoxenos. La palabra filos, 5384, significa propiamente querido, es decir, amigo, activamente amar, amistoso, asociado, vecino. Claro, somos amigables los unos con los otros. Y la palabra xenos, con X, significa, esa es el 3581, extranjero. Ser amable con el extranjero, ser amable con el que llega, ser amable con el que conocemos y con el que no conocemos. Es que en la iglesia cristiana saludábamos al que conocíamos, pero el que no conocíamos ni siquiera lo saludábamos porque teníamos la sospecha. Estaba bajo sospecha que fuera brujo, que fuera hechicero. Ahora que llegaba una mujer, hermano, delgada, con nariz aguileña, una bruja, y el pastor desde el púlpito empezaba a orar contra las brujas. La señora se devolvía porque no se sentía bienvenida. Que llegara pintada hasta la nariz. No. ¿Qué hace aquí? Oiga, el no entender la necesidad de las personas, el no entender que una persona se maquilla o se pone ropa apretada porque necesita llenar un vacío, necesita que alguien la apruebe. Los hombres que se visten así forrados y quieren mostrar su tríceps, su bíceps, todo, las chocolatinas y todo lo demás, son personas necesitadas, hermano, de aprobación. Son los que, entre todos los pecadores, ellos también necesitan a Cristo. ¿Sí lo entienden? Y no para empezar a predicar contra no, hermano. No, ahí le estamos diciendo: extranjero, no eres bienvenido. Extranjero, no quiero que estés aquí. ¿Y será que Cristo no murió sino por los que vienen perfectos ya de la calle? No, hermano, no, para nada. Listo, enseñar, ahora sí, apto para enseñar. 13:17 dice: instructivo, didáctico, instruido para enseñar. Eso es. Si no es apto para enseñar, si no tiene paciencia. Aquí cerca, en un municipio cercano, estuvo un ministro, un pastor, que él mismo reconoció cuando me escuchó hablando de la amargura. Me dijo: pastor, yo empiezo a enseñar y termino con una ira y termino aporreando la iglesia, termino hablándoles mal, porque yo no sé por qué yo voy predicando y me voy llenando de ira. Imagínense. El estar lastimado en el alma es cosa terrible. Instructivo, didáctico, en resumen, instruido para enseñar. No codicioso, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3, no dado al vino, es que no tome vino. Dice: no pendenciero. La palabra pendenciero, golpeador, belicoso, peleonero. Dice: no puede ser belicoso, no puede ser golpeador, no puede ser peleonero. Ay, hermano, y hay cristianos, incluidos algunos ministros, que cambian cualquier cosa por una pelea. Uy, claro. ¿O qué hacen esas personas que empiezan a hablar mal de otros desde el púlpito? Son peleoneros. Que la fulana es yo no sé cómo, que esa no sé qué tanta degenerada loca, y que el fulano de tal. Y el mundo conoce a esas personas como ministros. Y el que está desde un punto de vista neutro dice: ¿y ese no es evangélico hablando mal de otro evangélico? Con nombre propio y todo lo demás. Entonces dice: no pendenciero, no golpeador, es decir, belicoso, peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas. Codicioso es sórdido. Codicioso es anhelar lo que no es honesto, sórdido. La palabra sórdido tiene que ver con estar tramando en lo oculto, sórdido. Va sórdidamente, va encubiertamente a hacer sus cosas.
Amable, 19:33. Amable significa apropiado, es decir, gentil. No es altanero, no es grosero, hijo del diablo. No. ¿Alguna vez alguien le contó al pastor de la familia, antes de subirse al púlpito, le dijo: pastor, mi hija cayó en fornicación y está en embarazo? Él se subió al púlpito y empezó a decir cosas de tanta maldición. Y cuando se bajó, la jovencita vino a su encuentro para decirle: pastor, quiero hablar con usted. Hombre, para sincerarse. Y el pastor, mirándola, le dijo: ojalá que en tu barriga no haya un muchacho sin un tumor. Y siguió. Claro. Amable, apropiado, es decir, gentil, suave. ¿Por qué uno va a cogerla contra otro si somos iguales? Escúcheme. Y aquí la Biblia está diciendo: usted quiere ministerio, primero tiene que ser así. Primero tiene que moverse en estos parámetros, en estos principios. Primero tiene que cumplir estos requisitos. Apacible, 2:69, ahí está el versículo 3 para que lo lea. No dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. La palabra apacible es pacífico, no pendenciero. No busca la pendencia, que es estar siempre en contra de los demás, en desacuerdo con los demás. Aquí hay hermanitos que, yo no entendiera, pero no. Pacífico, no pendenciero. Dice: no avaro, sin avaricia. La persona avara es la que se consigue otros que hagan lo que él no sabe hacer, enredar la iglesia y sacarles la platica. Ese no se conforma con que la gente dé diezmos y ofrendas y de pronto colabore en algo para alguna situación. No. Tiene que inventarse algo. Inventémonos algo. El día del árbol frondoso hay que sembrar para que sí, se inventa cualquier cosa. El día del cofre del tesoro, usted tiene que traer, qué bueno que traiga de 1 millón para arriba, y verá que eso es. Dice: no avaro, sin avaricia. Vamos a entrar aquí, versículo número 4. Que gobierne bien su casa. Esos son requisitos para aquel que quiere, óigame, que quiere penetrar en esa segunda parte del llamado. El llamado es uno, es muy grande, tiene una dimensión impresionante, pero tiene varias etapas. La primera etapa, la formación de mi personalidad. La segunda, escúcheme, lo que debo de entender para poder ser acepto por Dios en el ministerio. Y aquí estamos viendo eso. Y cuando la palabra dice que gobierne bien su casa, la palabra gobernar o gobierne 4291 significa estar delante. Póngale cuidado, le está hablando a los varones, estar delante, es decir, en rango, presidir o practicar. Aquí hay algo, hermano, que yo pienso, con el perdón de las personas que no estén de acuerdo, yo pienso que esto ya esto no se usa, ya nadie mira estas cosas. Se ve una persona con unción y con el cuento de que se necesita ganar almas, se necesitan obreros que vayan a destruir la gente, que se atraiga a la gente, que se les vaya a evangelizar para que Él las destruya en su carácter y en su temperamento de los 1000 demonios. No, hermano, no. Eso ya no se tiene como importante. Y la palabra que gobierne bien su casa es un requisito, escúcheme,
es un prerequisito para que Dios acepte que una persona penetre en la segunda parte de su llamado, que tenga estos requisitos. Y la palabra que gobierne bien su casa, la palabra gobierno es que ese varón esté delante, le ponga el pecho a la brisa, sea responsable, sea la persona que enfrenta toda situación, toda dificultad, todo problema. No que ponga a la mujer por delante. Vaya, mija, vaya. Vaya, mija, arregle eso a ver. Es que yo ahora no quiero, no quiero que se me vaya la unción para predicar. Vaya usted, vaya. Vaya, ¿y sabe qué? Y pida usted prestado. Sí, y sea usted la que cambia el bombillo, la que va, reúnase usted con los grupos de servicio. Vaya de usted el curso para bautizar. La Biblia dice, es necesario que ese hombre sea responsable, proveedor, protector, con amor que establezca, escúcheme, que con amor establezca principios, que establezca límites, un orden en su casa, en su familia. Mírelo, póngale cuidado, léalo. Que gobierne bien su casa. La palabra gobierno significa provisión, protección y establecimiento, óigame, de una autoridad, de unos requisitos donde todo el mundo se mueva y sea una familia de bendición. Dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no que los hijos manden, no que los hijos anden por ahí en la iglesia poniendo desorden. Hace algunos años se quejaban mucho, hermano, en las iglesias, que los niños de los pastores no dejaban dar culto, mientras que el papá estaba predicando, la mamá estaba predicando, los muchachos por ahí gritando, poniendo desorden, jalándole el pelo al uno. El pastor, no, son niños, hermano, son niños, déjelos, son niños. Dice la Biblia que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese 5, por favor, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Y le pregunto, ¿cuántas personas han sido enviadas a pastorear un grupo de personas por un matrimonio, por unos esposos que ni se entienden, que ni siquiera ese hombre es responsable? Y cuando usted salió al ministerio, ¿dónde estaba? En la casa de mi suegra. ¿Y quién respondía por su mujer y sus hijos? Mi suegra. ¿Y usted por qué no trabajaba? Pues no, tratando de enfocarme en el ministerio. ¿En serio? ¿Cuánto hace que dejó de ver por su esposa y por sus hijos? ¿Cuánto hace que ya no le volvió a dar órdenes a sus hijos porque el que se los mantiene es otro u otra? ¿Cuánto? No, pastor, es que el llamado, pastor, no se entiende eso. No se entiende. Dios no llama a un desocupado, Dios no llama a un irresponsable. No. Pastor, ahora que me quedé sin trabajo, ¿por qué no me manda al ministerio? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? No, Dios no va a tomar desocupados. Mire lo que dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, escuche esto. 6, esto fue lo que le leí al que era mi jefe en ese tiempo, que me dijo, mande a su hijo, ya tenemos dónde mandarlo, es una iglesia en tal parte. Dice, no un neófito. Y para ese tiempo teníamos 4 años de convertidos. Yo salí al 3er año, preciso. Decidí quedarme en la iglesia de Tuluá un 1 de marzo del año 99. Y en el año 2002, un 1 de marzo, me entregaron oficialmente la iglesia de la Unión. Y no hacía un año que estábamos allí cuando pasó lo de la vigilia. Y ya, con 4 años, hermano, dice, no un neófito, no alguien nuevo, no alguien sin experiencia, no alguien sin madurez. Y ese pelado de 17 años. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que los de afuera no digan, ¿qué? Ese tipo anda condenando a todo mundo, nos llama hijos del diablo, no nos saluda, se cree yo no sé qué se cree.
Pero dice que es un hijo de Dios y que no se contamina ni siquiera saludándolo a nosotros. Cuando Mateo en el capítulo 5 dice, si usted saluda solamente a sus hermanos, está mal. No está haciendo nada. No puede decir que es hijo de Dios. En los mandamientos muy pequeños, espero que lo recuerde, ¿no? Espero que lo recuerde. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué dimensión tan grande tiene el llamado? Sobre todo en esas etapas. Formación como persona, como hijo de Dios, como nueva criatura. Listo. Ahora me encargo de un grupo de personas, pero sigo siendo formado en la medida que entiendo que la iglesia y yo estamos formando un equipo donde nos formamos mutuamente. Porque entre la iglesia hay ministerios, hay gente que me ama y que me va a decir, pastor, corríjase, pastor, esto no está bien, pastor, la Biblia dice, y yo lo voy a agradecer porque yo quiero estar en el cielo con la iglesia. Y en mi trabajo como pastor, entonces por la palabra, también le voy formando el carácter a las personas, les voy recomendando, les voy mostrando y juntos vamos aprendiendo. Juntos, entonces, continuamos en el proceso de la primera parte del llamado, ahora desarrollando la segunda parte de ese llamado. Es necesario que el Señor nos abra el entendimiento, porque es doloroso, en serio es doloroso, ver personas bien intencionadas, con un amor grande por la obra, que se sienten fracasados, porque la iglesia no los quiere, porque la iglesia no los entiende, porque han herido a la iglesia, reconocen una cantidad de errores, pero dicen, ¿por qué? Si a nosotros nos dijeron, vayan que ya están listos. Dios mío, nunca estaremos listos, pero podemos estar en el camino de la perfección y podemos ir aprendiendo juntos.